Bienvenidos a mi canal. Y es un placer tenerlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para otro vídeo lleno de chisme, análisis y por supuesto mucho amor por las novelas turcas. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, porque a quien no le gusta un poquito de drama, sobre todo cuando involucra a dos de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más específicamente sobre una sorpresa que Hande le dio a Kerem. Exacto, una sorpresa inesperada. El título lo dice todo, Hande Erçel sorprende a Kerem Bürsin con llamada la reacción que no esperabas. Y créanme cuando digo que la reacción es inesperada, es porque lo es. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, especulaciones, y por supuesto, mi opinión sobre todo este asunto. Vamos a analizar la situación, a desglosar cada elemento y a ver qué podemos sacar en limpio. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo del Hande Kerem? Pues allá vamos. Antes de empezar, como siempre, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, farándula, y todo lo que nos encanta. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarías muchísimo. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por tu apoyo. Eres lo máximo. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿dónde empezamos? Para aquellos que no estén familiarizados con ellos, son dos de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Trabajaron juntos en la exitosa serie Love is in the Air, y fue ahí donde su química traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular, y bueno, finalmente se confirmó que estaban juntos. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Todos queríamos verlos juntos, felices y enamorados. Su relación, como suele pasar en el mundo del espectáculo, fue seguida muy de cerca por los medios y por sus seguidores. Compartían momentos juntos en redes sociales, asistían a eventos, y se les veía muy felices. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son perfectas. Después de un tiempo, lamentablemente, anunciaron su separación. Los motivos exactos nunca quedaron del todo claros, aunque se especuló sobre diferentes razones, como agendas apretadas, diferencias personales, y la presión mediática. El caso es que a pesar de la ruptura, el cariño de los fans por esta pareja no se desvaneció. Mucha gente seguía soñando con una reconciliación. Y es aquí donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo, la sorpresa de Hande. Resulta que en algún momento reciente, y esto es lo interesante, Hande decidió hacerle una llamada a Kerem. Una llamada. Y no cualquier llamada, sino una que aparentemente, según lo que hemos podido averiguar, fue espontánea y, digamos, un tanto inesperada. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos que existía una comunicación tan fluida entre ellos, al menos públicamente. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados, y aunque se han cruzado en eventos, no se les ha visto interactuar demasiado. La llamada, como era de esperar, generó una gran expectación. ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Fue una llamada amistosa? ¿O hubo algo más? Todas estas preguntas son las que nos hacen querer saber más. Y aquí es donde entra la famosa reacción que no esperabas. La reacción de Kerem, según las fuentes, fue peculiar. No vamos a revelar exactamente qué pasó, para mantener el misterio y la emoción. Pero sí les puedo decir que no fue la reacción que muchos esperaban. No fue una efusión de alegría, ni tampoco un despliegue de emociones románticas. Fue diferente. En base a lo que hemos podido leer y analizar, la reacción de Kerem fue más bien de sorpresa, claro, pero también de serenidad. ¿Distancia? Tal vez un poco de cautela. Es difícil de definir con exactitud, porque no tenemos acceso a la conversación completa ni a sus pensamientos internos. Pero la impresión general es que Kerem no reaccionó de la forma que muchos hubiéramos imaginado. Analicemos un poco más a fondo. ¿Por qué Hande le habría hecho una llamada a Kerem? Podrían ser muchas razones. Tal vez simplemente quería saludarlo, saber cómo está, y mantener una relación cordial. Recordemos que trabajaron juntos durante mucho tiempo, y es natural que exista un cariño y un respeto mutuo. O quizás quería hablar sobre algún proyecto profesional, o aclarar algún malentendido del pasado. O
Tal vez aún existe algo entre ellos. Un pequeño rayo de esperanza. Por otro lado, ¿por qué la reacción de Kerem fue como fue? Podría ser por diferentes motivos. Quizás él también está tratando de mantener una distancia emocional, por el bien de ambos. O tal vez simplemente está en otra etapa de su vida. Podría ser que esté centrado en su trabajo o en sus nuevos proyectos, y no quiera revivir el pasado. O quizás está tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que esta llamada ha vuelto a encender la llama del interés por Anne de Kerem. Los fans, como era de esperar, están como locos. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y análisis de cada detalle. Se ha vuelto a hablar de una posible reconciliación, de proyectos juntos en el futuro, y de todo lo que podemos imaginar. Personalmente creo que esta situación es muy interesante. Nos muestra que a pesar de la separación, la conexión entre Hande y Kerem sigue existiendo de alguna manera. Y aunque la reacción de Kerem no fue la que muchos esperaban, eso no significa que no haya sentimientos involucrados. Simplemente puede ser que ambos estén en un momento diferente de sus vidas, y que estén manejando la situación de una manera más madura y reservada. Es importante recordar que no sabemos la verdad absoluta. Solo podemos basarnos en la información que tenemos, en los rumores y en nuestras propias interpretaciones. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de las personas más queridas y admiradas en el mundo del entretenimiento turco. Y que, pase lo que pase, su historia siempre nos cautivará. Ahora hablemos un poco más sobre las posibles razones detrás de la llamada y de la reacción. Vamos a especular un poco, a ver qué se nos ocurre. En primer lugar, como dije antes, la llamada podría ser puramente amistosa. Hande, siendo una persona amable y considerada, simplemente quiso saber cómo estaba Kerem, y ofrecerle su apoyo como buena amiga. Después de todo, compartieron mucho tiempo juntos, y es normal que exista un vínculo especial entre ellos. Si este fuera el caso, la reacción de Kerem, más o menos distante, tendría sentido. Querría mantener las cosas claras y evitar malentendidos. En segundo lugar, la llamada podría estar relacionada con algún proyecto profesional. Quizás Hande y Kerem estén considerando trabajar juntos de nuevo en alguna película, serie o campaña publicitaria. La industria del entretenimiento es así, y a menudo, las exparejas vuelven a colaborar juntas por cuestiones de trabajo. Si este fuera el caso, la reacción de Kerem podría ser más cautelosa, ya que querría evaluar la situación y asegurarse de que las cosas están claras y son profesionales. En tercer lugar, y aquí es donde nos ponemos más románticos, podría haber una chispa de esperanza. Quizás Hande y Kerem, después de un tiempo separados, han reconsiderado su relación, y están dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. La llamada podría ser el primer paso hacia una reconciliación. En este caso, la reacción de Kerem, aunque no fue efusiva, podría indicar que también siente algo, pero que está siendo cauteloso y que quiere tomar las cosas con calma. La verdad es que, como ya he dicho, no sabemos qué es lo que realmente pasó. Solo podemos hacer conjeturas y basarnos en lo que vemos desde afuera. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha generado mucha expectación y ha avivado los rumores sobre un posible reencuentro. Independientemente de la razón de la llamada y de la reacción de Kerem, lo que queda claro es que Hande y Kerem siguen siendo dos personas importantes en la vida del otro, y que su historia continúa siendo un tema de interés para muchos. Ahora hablemos un poco más sobre las consecuencias de esta llamada. ¿Qué implicaciones tiene para el futuro de Hande y Kerem? En primer lugar, esta llamada ha puesto de manifiesto que a pesar de la separación, la relación entre ellos sigue siendo, bueno, no diría fuerte, pero sí existente. Esto es importante porque demuestra que no hubo rencor, ni odio, ni malos rollos. Simplemente decidieron tomar caminos separados, pero manteniendo una relación cordial y respetuosa. En segundo lugar, esta llamada ha demostrado que los fans de Hande Kerem no se han olvidado de ellos. La reacción en redes sociales ha sido masiva, y todos están esperando con ansia saber qué pasará en el futuro. Los hashtags relacionados con ellos han vuelto a ser tendencia, y los comentarios y las especulaciones no se han hecho esperar. En tercer lugar, esta llamada podría abrir puertas a nuevas oportunidades profesionales. Como ya he mencionado, existe la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto.
Esto sería una gran noticia para sus fans, y les daría la oportunidad de volver a verlos juntos en la pantalla. En resumen, la llamada de Hande a Kerem ha sido un evento significativo que ha generado mucha expectación y que ha puesto de manifiesto la importancia de su relación. Ha reavivado la llama del interés por Hande Kerem y ha abierto la puerta a nuevas posibilidades. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué pasará con Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y todo puede pasar. Pero, basados en lo que hemos visto y analizado, podríamos esperarlo ese. Siguiente. En primer lugar, es probable que sigan manteniendo una relación cordial y respetuosa. Aunque no sabemos si volverán a ser pareja, es muy probable que sigan siendo amigos y que se apoyen mutuamente. En segundo lugar, es posible que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Los fans lo desean y la industria del entretenimiento turco es muy dada a este tipo de reencuentros. Así que no descartemos la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla. En tercer lugar, es probable que sigan siendo noticia en los medios y en las redes sociales. Su historia es una de las más queridas por el público, y su vida personal siempre será un tema de interés. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto, pero lo que sí podemos afirmar es que su historia continuará siendo un tema de interés para muchos, y que seguirán dando mucho de qué hablar. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre la sorprendente llamada de Hande a Kerem y la reacción que no esperábamos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido tanto como yo. Hemos analizado la situación, hemos especulado sobre las posibles razones de la llamada y de la reacción, y hemos hablado sobre las implicaciones para el futuro de Hande y Kerem. Hemos visto que a pesar de la separación, la conexión entre ellos sigue existiendo de alguna manera, y que su historia sigue siendo un tema de interés para muchos. Recuerden que todo esto son especulaciones y análisis basados en la información que tenemos y en nuestras propias interpretaciones. La verdad absoluta solo la conocen Hande y Kerem. Pero lo importante es que hemos podido compartir nuestras opiniones y debatir sobre este tema que nos apasiona a todos. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que les haya gustado, y que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la llamada? ¿Qué creen que pasó? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? Me encantaría leer sus opiniones. No duden en dejar sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.